Queridos hermanos, amigos, quienes hoy nos podemos juntar, agradecemos al Señor por estar en este lugar y así ver lo que la palabra del Señor siempre nos enseña, nos instruye, nos educa acerca de la parte espiritual que toda persona tiene. Ya que usted podrá ir a un centro de educación científico-humanista, una universidad que le da competencias para trabajar en alguna área, pero la parte espiritual solo usted la podrá tener en forma correcta en las Sagradas Escrituras. Vamos a hablar hoy de un tema que tiene que ver con la Semana Santa. ¿Por qué se llama Semana Santa? O también podríamos poner como pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la Pascua hebrea y la cristiana? Las bases bíblicas para lo que estamos mencionando en esta pregunta están en Éxodo 12, 1 al 12, que sería la base bíblica para la Pascua hebrea o israelita, y para la Pascua cristiana sería Mateo 26, 17 al 29. Ambos vocablos, tanto en el hebreo, Pascua es la palabra Pesach, que significa paso, tránsito. Y en el texto griego, que es el texto que se escribió en el Nuevo Testamento, la palabra Pascua es la palabra pascha, que significa paso o salto. Como dijimos, las bases bíblicas para ambos textos que tratan de la Pascua, el primero es Éxodo 12, 1 al 12. Veamos algunos detalles que se mencionan y algunas características que tiene la Pascua allá en ese pasaje de la revelación primaria. En primer lugar, decir que la Pascua en ese tiempo tiene su origen teocéntrica. Es Dios quien le dice a Moisés que tiene que hacer este tipo de celebración para poder recordar y ser un memorial perpetuo en el pueblo de Israel y recordar que el Señor le sacó con mano poderosa de la cautividad de allá en Egipto, donde estuvieron 430 años. En segundo lugar, esta Pascua se celebró y se celebra aún en los judíos o israelitas el 14 del mes de Nisan. Es un calendario de carácter teocéntrico que tiene su efecto en la agricultura y la ganadería, pero es teocéntrico. ¿Por qué decimos que es teocéntrico? Porque fue Dios también quien le dice a Moisés cuándo tiene que celebrar y cómo se va a llamar el primer mes del calendario hebreo. Y el día, el 14 de cada año. Eso significaba que todos los años el pueblo de Israel celebra la Pascua aún en estos tiempos. En tercer lugar, los que celebraban la Pascua a esta fiesta única y excepcional era todo el pueblo, es decir, todos aquellos que pertenecían a las tribus del pueblo de Israel tenían que celebrar este tipo de celebración. En cuarto lugar, había un sacrificio de un cordero o de un animal. ¿Ya? Esto tenía un efecto de carácter predictivo y profético a la luz del Nuevo Testamento. En quinto lugar, este animal hubo muerte y derramamiento de sangre. En sexto lugar, se comería la carne en la noche. ¿Por qué razón? Porque en la noche iba a pasar el ángel de la muerte matando a todos los primogénitos egipcios, sin embargo, preservando la vida de los hijos de Israel. En séptimo lugar, comerían panes sin levadura y hierbas amargas, que simbolizaban, en un sentido, los sufrimientos, las angustias, el quebrantamiento del espíritu del cuerpo que experimentaron el pueblo de Israel allá en la cautividad en Egipto. Ya lo dijimos, 4 siglos aproximadamente. ¿Ya? Al mismo tiempo, esta carne o este animal se tenía que comer asado y se tenía que hacer con el rostro o el cuerpo erguido y bien preparados y hacerlo de manera rápida,
porque una vez que pasara el ángel de la muerte, ya estaban preparados para poder ser libres de ese tipo de condición y situación. Ahora, aquí hay una exigencia y una medida muy, quizás para nosotros fuerte, es que implicaba obediencia, es decir, cada uno de las personas, de los miembros del pueblo de Israel, tenía que seguir las instrucciones que habían señalado en el texto de Éxodo capítulo 12 acerca de esta actividad. Si no lo hacían, la escritura dice que iba a ser cortado del pueblo, significaba la pena de muerte para los desobedientes. Al mismo tiempo, número 11, era una libertad terrenal, porque ellos fueron sacados de allá de Egipto y caminaron durante 40 años peregrinando por el desierto y llegaron después a la tierra prometida que Dios le había prometido al patriarca Abraham. Era un acto de adoración, porque al final, una vez que esto todo sucedió, el pueblo dice que se inclinó y adoró a Dios. Todo eso que acabo de mencionar en cuanto a algunas características de la Pascua hebrea, en el Nuevo Testamento es lo que el Señor Jesús y los discípulos se preparan para una actividad como esta. El texto que podemos considerar es Mateo capítulo 26, 17 al 29. Y hay una diferencia. Dijimos que la Pascua hebrea es teocéntrica, pero la Pascua cristiana es cristocéntrica. Es nuestro Señor Jesucristo la base y fundamento de la Pascua. En segundo lugar, cada vez que se reunían los cristianos, es decir, los creyentes podían juntarse y recordar que nuestro Señor Jesucristo había muerto por ellos en la cruz del Calvario. Diferencia es que la Pascua hebrea o judía o israelita era una vez al año en el mes de Nisan, el día 14. Sin embargo, acá los creyentes lo podían hacer, celebrar la fiesta de la Pascua del Señor Jesús cada vez que ellos se reunían. En tercer lugar, la Pascua para el pueblo cristiano es solamente los discípulos pudieron participar, no otras personas. En el pueblo hebreo o de Israel, todo el pueblo podía participar de la Pascua, pero acá en el Nuevo Testamento, en la revelación del cristianismo del Señor, solo los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ellos son los que pueden participar de la Pascua o también llamada la Santa Cena. Al mismo tiempo, en el Antiguo Testamento se mató un animal. En el Nuevo Testamento es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue Juan el Bautista, por una revelación del Espíritu Santo, que cuando vio a Jesús, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, en la Pascua cristiana, hubo traición. Hubo un hombre llamado Judas que compartió 3 años el ministerio de Jesús. Y estuvo con el Señor, escuchó sus parábolas, sus enseñanzas, vio sus sanidades, sus prodigios. Sin embargo, traicionó a Jesús. Aquí hay una exigencia que el cristiano, el Hijo de Dios, el discípulo, no puede traicionar ni debe traicionar al Señor por ningún motivo. La Pascua cristiana también se realizó en la noche, así como la judía se hizo de noche, también la Pascua o la Santa Cena del Señor se hizo el día de noche. Hubo tristeza por parte de los discípulos, porque ellos, el hecho de saber que uno entre ellos iba a ser el traidor, que iba a vender al Señor Jesús, los discípulos se entristecieron por tal motivo. El Señor Jesús dice que esto es para que se cumpla la Escritura. La Escritura hablaba que efectivamente uno de los discípulos iba a traicionar al Señor. Ojo con esto, porque la Escritura veterotestamentaria no decía el nombre de la persona que iba a traicionar a Jesús, bien digo, sino que uno de ellos lo traicionó. Pero no había una especie de que esta persona nació para ser un traidor, no, sino que él, de su propia ambición, por los recursos, por el dinero. El texto de uno de sus evangelios dice que era ladrón, que recogía las ofrendas y sacaba algo aparte para él. También se dice en la Santa Cena o en la Pascua neotestamentaria, encontramos que se comió pan y jugo de la vid
que eran símbolos del cuerpo y la sangre de Jesús. Y aquí hay una verdad muy importante que es la verdad central de la Pascua cristiana, es que aquí se origina el nuevo pacto, se cumple el nuevo pacto donde da por caducado o todos pasados aquellos pactos que uno encuentra en la revelación veterotestamentaria, donde Dios pactó con Adán, con Noé, con el pueblo de Israel y todos fallaron. Sin embargo, también los escritores sagrados como Jeremías, Isaías, más bien Jeremías, hablan de que el Señor va a hacer un nuevo pacto y definitivo. Y este pacto en la Santa Cena se cumple a la perfección porque Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Y aquí hay otro beneficio y diferencia entre la Pascua hebrea, porque la Pascua hebrea o judía no habla del perdón de los pecados. La Pascua cristiana en la persona de Jesús habla del perdón de los pecados. La Sagrada Escritura dice que todos somos pecadores, que Cristo Jesús vino a deshacer las obras del diablo y a establecer su propia presencia, sus propios beneficios, su propia luz y cumplir el nuevo pacto inaugurándolo con su propia vida. Y finalmente, en la Pascua del Nuevo Testamento se anuncia el reino de Dios. El Señor Jesús dice que el pan y el jugo de la vid no lo va a comer más hasta que venga el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Finalmente, el apóstol Pablo dice así acerca de la Pascua del Señor: límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 1 Corintios, capítulo 5, 7 y 8. Mis queridos hermanos y amigos, esta fiesta, la Santa Cena, viene a clarificar la Pascua original para el pueblo de Israel. Pero estaba predicho y los profetas hablaron que vendría la Pascua plena en la persona de Jesús. Es Cristo Jesús nuestra Pascua. Pascua es pasar de un lugar a otro, es la libertad que se obtiene por la fe en la gracia y la misericordia del Señor. Que Dios Todopoderoso te bendiga, te fortalezca y te ayude, y celebremos la Pascua del Señor, porque así como Él murió, también resucitó de entre los muertos, y Él está vivo y viene por nosotros que somos su iglesia. Pero mientras no venga, tenemos que seguir predicando, anunciando el Evangelio a todas las personas para que crean en el Señor y sean salvados de la ira venidera del Dios Todopoderoso. Querido Señor, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra maravillosa, por la Pascua verdadera, la Santa Cena verdadera de Cristo Jesús, quien vino a este mundo a salvarnos, y que ahora en Cristo Jesús podemos celebrar con alegría la obra del Señor, que Él murió y resucitó y vive y viene otra vez por su iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga.